te cuento una idea, y la idea que hay que contar hoy tiene que ver con la educación. Por eso nos acompaña el magíster profesor José del Rosso, director del IPETIN 84, Jorge Bocos Lescano. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. No, por supuesto. Vamos a ir invitando a todos los directivos para que nos pongan al tanto de cómo comienza esta temporada. Y a raíz de eso, acá vienen las preguntas. ¿Está preparado? Sí, cómo no. Vamos a contarle una idea a nuestra audiencia que tiene que ver básicamente con esta vuelta a la pandemia, a la presencialidad total. Usted se acuerda, si tenía chicos en la escuela, en el año 2018, la ley 188, aquí en la provincia, reglamentó, puso como muy en claro los conceptos de la institucionalidad dentro de las escuelas secundarias, lo que es ser alumno, lo que es ser estudiante en realidad, lo que es ser docente, faltas, asistencia, cómo se aprobaban las materias. Pero luego vino la pandemia. Y ahora que volvemos, ¿cómo volvemos en relación a esta ley? ¿Y cómo nos encontramos con las enormes migraciones poblacionales que hubo en la zona, en Punilla? Cuéntenos, porque me parece que por ahí va el tema. Bien, como decías recién, nosotros entramos en el cambio de régimen académico que establece la resolución 188 del año 2018 en el año 2019. Ajá. Y empezamos a implementarla en el 2020. 15 días de presencialidad y a la pandemia, a la virtualidad y a la alternancia en el 2021, con lo que, bueno, nuestro recorrido con el nuevo régimen académico ha sido bastante complejo. No por esto debo decir que sin buenos logros hemos logrado un avance muy importante en la implementación de muchos de estos nuevos criterios, ¿no?, de organización institucional, de conceptualización, ¿no?, de los actores, del rol, de la función que tiene cada uno de ellos dentro de la escuela. Y en 2022, tal como lo decías vos, volvimos a la presencialidad completa. Y con ello volvió una problemática bastante candente en nuestra zona, que son el impacto de las migraciones internas desde los grandes centros urbanos a estos pequeños pueblos serranos de montaña, que tienen una determinada infraestructura sanitaria, escolar, eléctrica y demás, y que de repente han tenido que afrontar el desafío de alojar como nuevos vecinos a una cantidad enorme de gente, que bueno, no voy a entrar en detalles en términos estadísticos, pero que sí han impactado, y en el caso de la educación, muy fuertemente. Nuestra escuela es una escuela cuyo edificio se construyó para 200 estudiantes, al que se le agregó 3 aulas nuevas a lo largo del tiempo. Estamos en este edificio desde el año 2001 y en el año 2022 tenemos 19 divisiones y 11 aulas. El problema es muy claro. En términos matemáticos tenemos casi el doble. Para aclararle a la gente, una división es un curso. Primero A es una división, primero B es otra división. Cada una de ellas debería tener su propia aula y resulta que vamos a tener 19 divisiones y tenemos solamente 11 aulas. Cada una de estas divisiones tiene turno y contraturno, o sea que tienen clases por la mañana y clases por la tarde. Todos. En 11 aulas. ¿Y cómo se arregla? Con mucho trabajo, mucho acompañamiento y apoyo de la Intendencia y particularmente del Intendente, que ha demostrado a lo largo de estos años un gran compromiso político con la educación, hemos logrado
por un lado, la construcción de un playón, del que ya hemos hablado muchas veces, que ya está muy avanzado en su construcción. Hemos visto, sí. Sí, sé que ustedes han ido registrando esto. Sí, sí. Y estamos a punto de iniciar la construcción de 2 nuevas aulas, con lo que llegaríamos a tener 13 aulas para 19 divisiones. No resolvemos el problema, pero por lo menos lo disminuimos. Además, si uno analiza la realidad educativa de Tanti solamente, podemos decirle a nuestros vecinos que Tanti tiene 4 sexto grados en la escuela Sarmiento, un sexto grado en la escuela de Villa García, un sexto grado en la escuela de Cabalango y un sexto grado en la escuela del Durazno, que es reducida, creo que es plurigrado, sí, porque chiquita, es plurigrado, pero sin embargo es parte, ¿no? Es parte de... Son niños que van a asistir a un secundario. Son niños que van a demandar un banco por Así derecho, ¿no? De un derecho constitucional el que van a ejercitar. En consecuencia tenemos 7 sexto grados y 3 primer años en Tanti. Entonces, los resultados son los que tuvimos. Tenemos mucha gente que ha sido asignada a otras escuelas por la provincia. Recordemos que a primer año la preinscripción la hizo la provincia a través de la web, a través del CIDI. La provincia fue asignando con distintos criterios, siguiendo uno inicial, que es si tiene o no hermanos en la escuela, claro, el aspirante. Otro tenía que ver con el domicilio, otro tenía que ver con una serie de declaraciones que tenía que hacer el padre en la inscripción, y así fue derivando chicos. Lo concreto es que hoy en Tanti, en el sorteo que realizamos hoy, en el día de la fecha, había 57 aspirantes en una lista de espera, de los cuales se presentaron 36 al sorteo, de 14 vacantes que quedaban, y por lo tanto 14 fueron beneficiados y 22 quedaron sin banco. Nosotros vamos a elevar esa nómina con los nombres de los chicos, documentos, nombre de los padres y teléfono a la superioridad, al ministerio, que los va a redireccionar a distintas escuelas que también están, digamos, complicadas. Esa es la realidad con la que estamos arrancando este año, y bueno, esperemos que logremos que todo el mundo tenga el derecho a la educación. Bien, el problema está expuesto, o sea, es clarísimo que ha aumentado muchísimo la cantidad de habitantes. Es más, en el registro civil esto ya se preveía, porque la cantidad de gente que ha hecho cambio de domicilio, porque si tiene que cobrar, tiene que apelar a un subsidio o a que le transfieren algún tipo de cosa, tiene que tener el domicilio en el lugar. Ha aumentado enormemente la cantidad de habitantes que ya tienen hecho el cambio de domicilio aquí. Cada sección, cada división de primer año, ¿con cuántos alumnos quedó una vez ya terminado el sorteo? Nosotros estamos en este momento con 40 chicos en cada división. Las aulas que construye el gobierno de la provincia de Córdoba, como todo el mundo lo sabe por la pandemia, son aulas estandarizadas de 7x7. Y están previstas para alojar a 35 chicos, que es lo que dice la normativa vigente. Cada división debería tener 35 estudiantes. Nosotros, como hacemos todos los años, estiramos al máximo, porque además de la falta de espacio físico en el aula, también tenemos que contar la limitación en cuanto a sillas y mesas. Claro, el mobiliario que hace falta. Exactamente, lo sí. que ha ido, digamos, presionando fuertemente sobre el mobiliario escolar, porque pensemos que si todos los años iniciamos con 40 chicos en primer año, en algún punto llegamos a tener casi 40 chicos en todas las divisiones. Entonces el déficit de bancos y sillas nos aparece no en primer año, en todas las divisiones. En todas las divisiones.
y empiezan las corridas a ver quién faltó para llevarse el banco a otra aula. Así ¿Sí? es la realidad que se sí. vive cotidianamente en las escuelas y que, bueno, con muy buena voluntad los docentes cotidianamente ponen a disposición, digamos, de la escuela ese tiempo para poder acomodar a los chicos, para que muevan sillas, mesas de una aula a otra. Sí, yo voy a la cuestión práctica docente. Y con esto vamos a ir cerrando este primer bloque de Te Cuento una Idea. Yo le hago a usted una pregunta. Vamos a suponer que un niño de primer año venga con alguna duda no resuelta desde el primario, como puede ser, por ejemplo, divisiones con dificultad o alguna cosa que necesite para esto que está aprendiendo ahora. Y son 40. ¿Cómo hacemos para resolver? Yo me pongo en el lugar. Me jubilé de docente, así que yo me pongo en el lugar. ¿Cómo hace un docente para resolver ese problema para varios, a lo mejor? Ya volvemos. Yo elegí la división con dificultad porque es tradicional, es la problemática a veces para los chicos en comprender esta cuestión de repartir, pero no está fácil porque hay ceros en el medio, porque hay comas, bueno, los decimales. Bien, ahora yo pregunto, el director, el vicedirector, el equipo, los jefes de área, porque en secundario hay jefes de área, cada área, ¿cómo hacen? ¿Qué mirada toman sobre esta cuestión? Tenemos una muy buena herramienta que es esa resolución 188, que vino a promover una práctica docente nueva en la escuela, que es la enseñanza integrada. O sea, se rompe ese esquema de aislamiento del docente con esos 40 chicos en un aula abordando solo la problemática y esta sobrepoblación que tiene cada aula. Y ahora lo que se está promoviendo es el trabajo integrado de equipos docentes. Entonces, el abordaje de los problemas, de los aprendizajes, el desarrollo de las capacidades, es abordado por un equipo docente que, en primer lugar, define cuáles son los aprendizajes transversales básicos que necesita tener un ciudadano hoy para integrarse plenamente en la sociedad. Ya no es como cuando fuimos nosotros a la escuela, que el profesor entraba al aula pensando en una larga colección de contenidos que iba a aprender el chico en las distintas materias, y si no lograba un porcentaje que él establecía, ese chico no estaba en condiciones de promover al año siguiente. Hoy el análisis es distinto, o sea, ese equipo docente se posiciona desde el lugar de preguntarse ¿qué saberes necesita sobre educación sexual, educación vial, género, educación ambiental, educación en salud y otros tantos, patrimonio natural, patrimonio cultural, ambiente, un ciudadano para poder vivir en este mundo hoy, para integrarse plenamente? Una vez que define eso, empieza a priorizar qué contenidos de la currícula provincial van a servir de soporte para que el chico haga ese aprendizaje. Entonces ya no tiene una colección enorme, un programa larguísimo, sino que ha priorizado aquellos saberes que van a hacer que un chico entienda claramente cuál es la problemática ambiental de nuestro tiempo.
Por ejemplo, la destrucción del bosque nativo, o por ejemplo, qué contenidos priorizados necesita poner en su currícula para que el chico aprenda cómo construir una vida saludable en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, Sí. para separar aquellos alimentos que son chatarra de aquellos que son, o aquellos alimentos que son sobresaturados en grasa o en azúcares, O altamente procesado. o altamente procesados de aquellos otros que le van a ayudar a tener una vida más saludable. Eso hace que el profesor con otros docentes priorice y proponga una cantidad de situaciones de aprendizaje que además piensa en la diversidad de chicos que tiene ahí, ¿no? Está el chico que tiene muchos tipos de problemáticas en su casa, hay otros que tienen menos, así que, digamos, hay una buena herramienta para abordar este desafío. Por ahí lo que no ayuda mucho es la infraestructura, ¿no? Yo me refería, perfecto, eso es como que nos aclara un panorama de esta visión distinta con respecto a la relación estudiantes y docentes dentro de la institución escuela. Pero, ¿cómo hacemos con la cantidad de chicos? Es decir, a pesar de esta mirada distinta, ¿no sería más conveniente trabajar de inicio con menos cantidad de alumnos? De estudiantes. Porque esto mismo pasa en el primario. Esta misma falta de lugar donde sentarse pasa en el jardín de infantes. Bueno, hablemos de la sala de 3 y de 4, que bueno, a ver, hay muchos papás que inclusive no alcanzan a enviar a los chicos a esa edad porque tienen otra organización familiar, es más, son menos horas, entonces todo un tema de mandar a los chicos. Entonces, pero cuando les toca ingresar a la sala de jardín de 5, no alcanzan los bancos, ni las escuelas, ni los lugares, porque bueno, es decir, en algunos lugares, esta problemática de falta de lugar y de infraestructura, básicamente, yo creo que para todo es lo mismo. Punilla solamente, Punilla Sur, Punilla Norte. Hay 3 departamentos que son los que más han sido impactados por las migraciones. Son Punilla, Colón y Calamuchita, que son los lugares elegidos por la gente de las grandes urbes de nuestro país, no solamente de Córdoba, de todas las grandes ciudades que han elegido salirse de ese mundo urbano y venirse a vivir a estos pequeños pueblos. Hasta donde yo conozco, estos son los 3 departamentos más impactados y que tienen esta seria problemática de infraestructura, ¿no? Y sí, tengo que contestar que lo lógico sería poder trabajar con 35 chicos o menos, ¿no? Es mucho más fácil para el docente, para el equipo docente, incluso con los proyectos de enseñanza integrada, trabajar con menor cantidad. Además, para ponerle la frutilla al postre, el año pasado, durante la pandemia, se cubrieron horas cátedras y cargos. Horas cátedras son las horas que dan los profesores, ¿no? Sí. De forma interina hasta el 28 de febrero de este año 2022. Eso significa que el 28 de febrero de 2022 cayeron el 40% de las horas cátedras y cargos que se habían cubierto en el 2021. Por eso estamos en este momento con muchos huecos, porque no estamos pudiendo todavía convocar y cubrir esas cátedras. Sí, si me permitís, voy a hacer el tema de que se caen las horas, quiere decir que esos chicos en este momento no tienen profesor, no tienen clase, porque el sistema tiene un sistema de cubrirlos que lleva sus tiempos, y eso comienza cuando empieza el ciclo lectivo, no empieza antes. No. El 28 de febrero cayeron y el 2 de marzo empezamos el ciclo lectivo, claro, con este bache, y que va a llevar un par de semanas hasta que logremos hacer las convocatorias. Hay una serie de pasos que dan garantías legales, no es pérdida de tiempo, que nadie vaya a creer eso,
es una garantía legal de que se tomen los cargos por una lista de orden de mérito que confecciona una junta de clasificación y que de esta forma se elimina el dedismo que hubo hace cuántos años en las escuelas, donde los directivos podían digitar quién entraba y quién no. Ahora hay una lista de orden de mérito que no la confecciona la escuela, mucho menos el director, sino que se autogenera en el sistema, exactamente, y entonces eso le da garantía a los docentes. Ahora, todo eso lleva un tiempo, son 3 días de convocatoria, 2 días para venir y confirmar la voluntad de tomar, después confeccionar el MAP, y como esto lleva mucho tiempo, digamos, y son muchas las horas cátedras y cargos que han caído, se está viendo que bueno, hay muchos chicos que no tienen todas las horas cátedras, que muchos están yendo a algunas horas cátedras a la escuela. Una buena pregunta sería, sin desmedro del derecho de quienes están en la lista y esperando su lugar, que quienes están en el lugar continúen hasta que venga el que le corresponde en el nuevo año. Y lo que sucede es que la resolución ministerial que cubrió esas horas le puso una fecha de caducidad, 28 de febrero, y no generaron otro instrumento que le dé continuidad. Bueno, podríamos generar otro instrumento que le dé continuidad hasta que... Yo me acuerdo, estaba interina en 4º grado hace muchos años, mira, hace como 40 años. Y resulta que yo me fui el día que vino el titular. Y a mí me pagaron hasta ese día. Ese día vino el titular y yo me retiré. O sea que había otra forma. Pero también era una cuestión de dedismo, ¿no? A quién se nombraba y a quién no. O sea que se arreglaron algunas cosas y otras no se arreglaron. Pero podría ser así. Sin dedismo, quien está en el lugar se le paguen esos días más hasta que viene quien corresponde. Es un nuevo instrumento que podría hacerse en 2 minutos. Mire, son necesito una firma, ya está. Ya volvemos. José me decía que hace un tiempo, antes de la Ley Nacional de Educación 26.206, Sí. ¿me acuerdo? Todavía me acuerdo. Muchos chicos quedaban sin posibilidad de hacer la escuela. Ahora se garantiza la asistencia a la escuela. Pero ¿qué ha pasado? Las familias han cambiado su rutina y la pandemia ayudó mucho a eso. Yo te voy a pedir algo. Como directivo, como magíster, como docente, como padre, ¿qué le decís a las familias hoy? Yo quiero transmitir un mensaje de optimismo. La realidad es compleja, es dura. Creo que entre todos vamos a encontrar un camino de salida de esta problemática, pero también quiero recordarles esto que acabas de decir. Hasta no hace mucho, antes de la ley 26.206 y 9.870 de la provincia de Córdoba, las escuelas secundarias de alguna manera estábamos legitimadas para seleccionar quiénes llegaban y quiénes no a titularse, porque no era obligatoria. Examen de ingreso. Por todo lo que hemos ido pasando. Y hoy vivimos una sociedad donde el Estado nos garantiza el derecho a la educación a todos. Y eso significa muchas veces
encontrar estos cuellos de botella, porque como hay que garantizar la educación de todos, también hay que invertir en la infraestructura para que todos puedan hacer un ejercicio real de ese derecho, ¿no? Y ese es el camino que nos queda por recorrer, pero creo que debemos pensar que somos una sociedad mejor si le garantizamos a todos los jóvenes ese derecho a la educación. El tiempo dirá si podremos o no invertir y construir las escuelas necesarias para que todos estén como merecen estar dentro de las escuelas. Pero sabemos que ya está el derecho. Y en eso quiero ser optimista y alentar a las familias a seguir luchando por el ejercicio de ese derecho. Familia, vos también tenés un enorme trabajo por delante, una gran responsabilidad en participar e influir para que esto pueda cambiar, como dice José, como dice acá el director del Petit 84, Jorge Bocos Lescano de Tanti, que hoy nos ha hecho el placer de acompañarnos aquí en Tantirama Informa, en lo que es Te Cuento una Idea, porque esto ya excedió al informativo, es Te Cuento una Idea positiva de cómo mejorar. Nos despedimos. Gracias de nuevamente. Muchas gracias a ustedes por permitirme encontrarme así virtualmente con las familias de Tanti. Nos estamos encontrando en el próximo Te Cuento una Idea.